Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, ya para los que nos están viendo a esta hora. Bueno, hoy va a ser un día muy especial. Tengo dos motivos por los cuales tengo que hacer este video. Digo tengo porque en realidad lo que está pasando es justamente una situación doble. La primera es que no estoy teniendo buena conectividad de internet aquí en mi casa y lamentablemente el internet no me está siendo suficiente. Ya la última transmisión que hicimos no fue bueno. Ustedes están escuchando, está la ventana abierta aquí, ha pasado recién un vehículo y no fue bueno. Y bueno, se pierde muchísima calidad, muchísimo material que no sale correctamente. Creo que también el audio no estaba saliendo del todo correcto. Entonces pido disculpas por esta situación. La segunda situación es que evidentemente este virus que ha venido acá a la casa ha sido un poco más fuerte de lo que pensábamos y yo no estoy del todo bien. Estoy con un poco de febrícula y bueno, mi situación de salud es que cuando se me pasa la fiebre estoy bien. Por ejemplo, en este momento ya tomé hace un rato el ibuprofeno, que es lo único que me están dando para poder estar sobrellevando este estado gripal. En este momento estoy bien, pero ya me empiezo a sentir un poco más agobiado, un poco más cansado y no estoy en las mejores condiciones para afrontar una hora de video. Por eso les pido disculpas, pero quiero aprovechar para hacer dos cosas. Primero, quiero que volvamos a repetir o a reeditar ese primer video que vimos al principio de Jueces, porque estamos ya pasando la mitad del libro de Jueces o de este estudio y la verdad que volver a reeditarlo, ese video de Lee la Biblia, que te lo pasé, lo vamos a volver a ver. Entonces yo te voy a pedir que lo podamos repasar. Por eso voy a compilar esta grabación para que podamos ver primero el video de Lee la Biblia, donde nos va a mostrar en la estructura que ellos entienden tiene el libro de Jueces, para que podamos repasar lo que ya vimos y lo que va a venir de este apasionante libro. Y lo segundo que quiero hacer es repasar el video correspondiente a esta sesión número 7, que ya te mandé el link, pero que te lo voy a volver a recordar en este video. Te pido disculpas, el día de hoy es un día especial, no quiero dejar de tener el contacto, por eso estoy grabando este video, lo estoy haciendo, ahora son las 17:47, así que lo estoy haciendo relativamente ahí cerquita. Lo voy a subir y seguramente que vos vas a ver con una mejor calidad, porque obviamente ya no va a depender de mi internet, sino de la subida que ya la realicé previamente. Así que bendiciones, gracias a los que están orando, y me despido con una oración. Quiero orar no solo por mi salud, sino por la salud de todos los que están sufriendo cualquier tipo de enfermedad, porque este tiempo es un tiempo difícil para muchas personas. Hoy ha partido a la presencia del Señor el papá de Rodolfo, y bueno, él asistía a nuestra congregación, y hay personas que están sufriendo diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de dolencias, y el Señor vino para tratarnos, para sanarnos. ¿Qué te parece si antes de ver los dos videitos estos que te comenté, oramos? Y bueno, y nos vemos, si Dios quiere, esperemos que así sea, la próxima semana, ya allí desde Rivadavia 1049, allí desde nuestra iglesia. Pero oramos. Señor, gracias por esta tarde, gracias por todos los que están sintonizando, los que nos están viendo a través de Facebook, los que nos están viendo a través de YouTube. Gracias por todo lo que hasta acá nos diste. Ahora te pido que tu mano de sanidad, esa mano de sanidad que siempre viene a nuestras vidas, esa mano de sanidad que nos abraza y que nos consuela y que, Señor, expulsa toda enfermedad, pueda estar trabajando en cada uno de nosotros. Señor, dice tu palabra que por tu llaga nosotros fuimos curados. Y oramos, Señor, oramos por los que estamos con estas enfermedades que son virales y situaciones gripales y situaciones similares. Oramos por todos los que están afectados por este virus, y oramos también por todos los que están con diferentes dolencias, con los que están con dolencias de toda índole, Señor. Dolencias que están comprometiendo los órganos vitales, dolencias que están comprometiendo las extremidades. Oramos, Señor, para que vos puedas estar trayendo sanidad.
Oramos, Señor. Y gracias porque tenemos la hermosa excusa de encontrarnos con este estudio y siempre tenemos esta oportunidad de dirigirnos a vos. Por eso oramos juntos. La oración del justo puede mucho. Y acá estamos los que nos unimos en oración. Oramos aún, Señor, por el fin de semana. Oramos por esta movida que va a haber con todo este grupo de personas que vienen a nuestra provincia. Oramos por paz. Oramos para que vos traigas paz y para que seamos agentes de paz. Gracias, Señor, porque vos sos el que nos das esta oportunidad y aún en esta oportunidad te vas a glorificar. Oramos por nuestra iglesia, oramos para que no afecte ningún tipo de situación de violencia, ni tampoco a los alrededores, a las iglesias vecinas, a las iglesias católicas. Oramos, Señor, cubrilas. Señor, que no existan los desmanes que anuncian que van a existir. Porque sabemos de que vos tenés el poder y vas a poder estar cubriendo con tu hermosa presencia cada una de las congregaciones. En el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que nos diste. En tu nombre. Amén. Amén. Bueno, te invito a que veas el video. Gracias porque hasta acá estamos juntos. Y bueno, nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a las 20 horas en forma directa. Que Dios te bendiga. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar, y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel.
Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay 2 historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces.
La gente conoce muchas de las historias del libro de Jueces. Sansón, Gedeón, es probable que incluso ya hayan oído la historia de Débora, pero casi nadie conoce la historia de Jefté, que encontramos en Jueces 10. Y eso puede ser en parte debido a lo inquietante que es. Pero espero mostrarles hoy la importancia que tiene. La usaré para advertirles sobre algo que llamaremos la fe de las salchichas. Empezaremos en el capítulo 10, verso 6. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, pues se volvieron a la idolatría, y sirvieron a Baal y a Astarot, y a los dioses de Siria, Sidón, Moab, Amón y Filistea, y se olvidaron de servir al Señor. Si los han contado, han enumerado 7 dioses diferentes aparte del verdadero Dios. En la Biblia, el 7 es el número de lo completo, lo que implica que Israel ha abandonado por completo a Dios. Su rechazo hacia Él es absoluto. Verso 7. Y el Señor se enojó mucho contra Israel, y lo dejó caer en manos de los filisteos y de los amonitas, que durante 18 años oprimieron y quebrantaron a los israelitas. En esto vemos un patrón, ¿no es cierto? Los israelitas sirven a dioses falsos y acaban siendo esclavos, pero ahora el autor de Jueces añade un giro. Los israelitas claman por la liberación a los mismos dioses que los esclavizaron. A eso se refiere cuando dice sirvieron a esos dioses. He aquí lo que se enseña. No es solo que la idolatría lleva a la esclavitud, es que la mayoría de las veces la esclavitud lleva a más idolatría. Cuando un Dios nos decepciona, lo que suele suceder cuando servimos a un Dios falso, presionamos aún más a ese Dios para que nos ayude. Por ejemplo, Tim Keller dice que cuando nuestro ídolo, es decir, aquello que se ha vuelto más importante para nosotros que Dios, nos decepciona, podemos proceder de alguna de estas 4 maneras. La primera opción es culpar al ídolo mismo. Decimos que el problema era que el novio no era el indicado o la novia y necesitamos una nueva, o que necesitamos más dinero o necesitamos nuevos amigos. La segunda opción es culparnos a nosotros mismos. Algo en mí no va bien. Quizá no soy una buena persona. Y cargamos con el complejo de culpa. La tercera opción es culpar al mundo. Nos volvemos cínicos y pensamos que tal vez la felicidad es imposible en este mundo. La cuarta opción, dice él, es comprender que fuimos creados para un mundo diferente. Y la causa de que el dinero, el sexo, el romance y el poder nos hagan sentir esclavizados es que nuestra alma no fue creada para eso. De hecho, nuestra alma fue creada para Dios, y solo por eso podemos encontrar libertad en Él. Los dioses de Israel siguen defraudándolos, pero lo absurdo es que vuelven a esos dioses en busca de liberación. Verso 15. Y los israelitas le respondieron: Sí, Señor, reconocemos que te hemos ofendido. Haz con nosotros lo que te parezca mejor, solo te rogamos que nos salves esta vez. Verso 16. Esto es muy importante, observen esto. Y los israelitas desecharon todos los dioses ajenos que tenían y sirvieron al Señor. En otras palabras, empezaron a obedecerle completamente. Ven al verso 15. Haz lo que te parezca mejor, solo queremos estar bien contigo. Ese es el auténtico arrepentimiento. Decir: Dios, no me importa si la vida es fácil o difícil, solo quiero estar bien contigo. Esa es la diferencia entre usar a Dios para obtener ayuda o liberación y adorarlo de verdad. Verso 16. Pero al Señor le dolió ver la aflicción de Israel. Me gusta este verso en la versión La Biblia de las Américas. El Señor no pudo soportar más la angustia de Israel, porque deja ver lo que Dios siente por su pueblo. Él se aflige porque ellos sufren, Él no puede soportarlo. Y finalmente dice basta y actúa en consecuencia. Esto nos lleva al capítulo 11, verso 1. Jefté era un hombre valiente y aguerrido, hijo de una ramera. Su padre se llamaba Galaad. La mujer de Galaad tuvo otros hijos de este que, cuando crecieron, corrieron de su casa a Jefté y lo amenazaron diciéndole: Tú no recibirás ninguna herencia de nuestro padre, porque no eres hijo de nuestra madre, sino de otra mujer. Verso 3. Fue así como Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob. Allí se juntó con unos vagabundos y ellos comenzaron a salir con él. Él se convierte en una especie de jefe del crimen. Verso 4. Tiempo después, los amonitas pelearon contra los israelitas y los ancianos de Galaad llamaron a Jefté, él evidentemente era un guerrero duro, y le dijeron: Ven con nosotros para combatir a los amonitas. Tú serás nuestro jefe. Es como si le dijeran: mira, tú no nos gustas, pero necesitamos que nos ayudes a combatir a los terroristas. Al principio Jefté se negó porque estaba un poco resentido, pero al final aceptó y lideró el contraataque. Pero el contraataque no salió bien, y en su desesperación, verso 30, allí Jefté hizo un juramento al Señor y le dijo: Si me das la victoria sobre los amonitas, cuando yo regrese de la batalla te ofreceré en holocausto a quien primero salga a recibirme. Jefté promete que si Dios le da la victoria, matará al primer ser vivo que salga de su casa para saludarlo. Y como en esa época los animales no vivían en las casas, él, en cierto sentido, prometía un sacrificio humano. ¿Acaso pensaba que sería uno de los muchos sirvientes que había en su casa? Pero se mire como se mire, esto es muy sombrío. Promete un sacrificio humano. Si Dios le da la victoria. Verso 32. Luego Jefté avanzó contra los amonitas y peleó contra ellos, y con la ayuda del Señor los venció. Cuando Jefté regresó a casa, la primera persona que salió a recibirlo fue su hija.
Él jamás se habría imaginado que su hijita sería la primera en salir a felicitarlo. Tenía todos estos sirvientes y creyó que uno de ellos saldría y piensa, bueno, ¿qué puedo hacer? Hice un juramento a Dios, y si me retracto, Dios seguramente me maldecirá. Presten mucha atención a esto. Dios nunca le dijo a Jefté que hiciera ese voto. Nunca se lo ordenó. Jamás sugirió nada de eso. Pero Jefté lo cumple y mata a su hijita. Algunos comentaristas dudan si se limitó a enviarla lejos, pero el contexto deja muy claro que él la ofreció como holocausto. Por eso, tras la gran victoria que Dios ordenó, Jefté ofrece a su propia hija como sacrificio humano. Al leer esto, podríamos pensar, ¿por qué haría Jefté un voto tan estúpido y por qué después de hacerlo lo llevó hasta el final, si Dios nunca le pidió que hiciera ese voto? De hecho, es una violación directa del mandato divino, pero así era. Así se agradaba a los dioses paganos en aquellos días, y en Jefté influía más la idea que su cultura tenía de Dios que la palabra de Dios. Israel había perdido el auténtico conocimiento de Dios y debido a eso empezó a imitar las ideas religiosas de la cultura que lo rodeaba, en vez de hacer que la palabra de Dios determinara sus ideas. Se suponía que Israel debía enseñar su cultura para censurar la cultura de ellos. Por el contrario, ahora la imitan. Dios jamás ha pedido ese tipo de sacrificio para obtener su favor. De hecho, lo prohíbe rotundamente. En Deuteronomio 18 leemos que nadie haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No se puede decir más claro. La hija de Jefté muere porque en su padre influye más la cultura que la palabra de Dios. El voto de Jefté nos podrá parecer repugnante, pero creo que muchos caemos en la misma trampa. Tratamos de obtener la aprobación de Dios. Cuando se trata de agradar a Dios, nos dejamos influir más por nuestra cultura que por la palabra de Dios. Por ejemplo, pensamos, Dios, puede que si doy este dinero tú me bendigas. O tal vez cuando pecamos pensamos, Dios, si me siento muy culpable y me castigo bastante, o si hago esto o lo otro y prometo ser mejor, quizá me perdones. La palabra de Dios dice que su gracia es un regalo. Es como el favor que otorgo a mi hijo o a mi hija. Mi hijo o mi hija no se ganan mi favor, solo lo reciben. Efesios 2, 8 al 9 dice que la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe, que es un don de Dios, no es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. En realidad solo hay dos religiones en todo el mundo. Existe la religión global, que se deletrea H-A-Z, y nos enseña que si hacemos bastante, sacrificamos bastante, damos bastante, oramos bastante o somos bastante buenos, entonces Dios nos aceptará. Esa religión adopta nombres diferentes en nuestro mundo: islamismo, budismo, algunas tergiversaciones del cristianismo. La otra religión es el Evangelio, que se deletrea H-E-S-H-O. Lo que me otorga la aceptación de Dios no es lo que hago, sino lo que Jesús ha hecho por mí y que me ofrece como un regalo que solo puedo recibir. La historia de Jefté nos advierte con crudeza que si no aprendemos eso y no lo enseñamos a nuestras familias y comunidades, destruiremos nuestras vidas y las de ellos. Pero por trágica que sea esta historia, los problemas familiares de Jefté no han acabado. Los hombres de Efraín, o sea, los israelitas de otra parte del país, se reunieron y dijeron a Jefté, ¿por qué cruzaste a pelear contra los hijos de Amón sin llamarnos para que fuéramos contigo? Se sentían insultados y menospreciados. Quemaremos tu casa sobre ti. Verso 4. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y peleó contra Efraín. Verso 5. Y se apoderaron los galaaditas de los vados del Jordán al lado opuesto de Efraín. Y aconteció que cuando alguno de los fugitivos de Efraín decía, dejadme cruzar, intentaban cruzar el río, los hombres de Galaad le decían, ¿eres efrateo? Porque estos eran los que querían capturar. Si él respondía no, entonces le decían, di pues la palabra Shibolet. Pero él decía Sibolet porque los efraimitas no podían pronunciarla bien, y de esta forma sabían que era efraimita. En diferentes partes de Israel se hablaba con diferente acento. Cuando una persona pronunciaba mal Shibolet, entonces le echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán, y cayeron en aquella ocasión 42,000 de los de Efraín. Verso 7. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Solo 6 años, por cierto. Habían estado oprimidos 18 años. Esta es la primera vez en el libro de Jueces que la liberación es más breve que la opresión. Es decir, la esclavitud empeora y la liberación se debilita. Y dice, murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. 3 lecciones cortas. Número 1. Nuestra cultura influye más de lo que creemos. Jefté no era consciente de ello, pero muchas de sus ideas sobre Dios y la vida dependían de la cultura en la que vivía, más que de la palabra de Dios, y por eso terminó con un brebaje de fe que no era cristiano en absoluto. Era una mezcla de fe verdadera con adoración pagana que al final hiere a mucha gente, sobre todo a su hija. Véanlo de esta manera. La verdadera fe es como un filete de carne de primera calidad. Compara esa clase de carne con una salchicha.
Si leen la etiqueta donde figura el contenido de un paquete de salchichas, no se animan a consumirla. Encontrarán ingredientes como pavo mecánicamente recuperado, sea lo que sea eso, así como jarabe de maíz, sal, fosfato sódico, eritorbato sódico, nitrato sódico y maltodextrina. ¿Qué pretendo decirles con esto? Una salchicha, por muy sabrosa que sea, y a mí me gustan las salchichas, no está hecha solo de carne. Y los nutricionistas les dirán que no es lo ideal para comer de forma habitual. Espiritualmente, muchos cristianos construyen su fe como una salchicha barata. Toman un poco de la verdad cristiana, la mezclan con otras cosas de su cultura, tal vez con algunos deseos, algunas creencias de su cultura, y luego meten esa basura en su alma. Esto no es solo malo para ustedes, es espiritualmente tóxico. No exagero el peligro de esto. Lo hacemos con nuestra fe sin ser conscientes de ello. Mezclamos carne pura de fe cristiana con grandes cantidades de nitrato de sodio y maltodextrina de nuestra cultura. Esta confusión le costó a Jefté la vida de su hija. Escuchen, comprender bien el Evangelio e interpretar la Biblia correctamente es un asunto de vida o muerte. Número 2. Segunda lección. A la humanidad siempre le ha costado creer en la gracia de Dios. El Evangelio es tan sencillo que un niño puede entenderlo. Nada pueden hacer para que Dios los ame más, y nada de lo que hayan hecho hará que Dios los ame menos. La justicia es un don que Él les da, en amor, gracias a la obra acabada de Cristo. Es simple de entender, pero a pesar de eso, a mucha gente le cuesta creer. Martín Lutero, el gran reformador, dice que es porque estamos programados para la justificación por las obras. El instinto nos dice que debemos probarnos a nosotros mismos ante Dios. Somos como un auto muy mal alineado. En cuanto olvidamos el Evangelio, nuestro corazón instintivamente virará hacia la zanja de la justificación por las obras. Esto es lo que distingue al cristianismo de cualquier otra religión, este énfasis en que somos salvos por la gracia y no por nuestras buenas obras. Cuentan que C.S. Lewis caminaba por los pasillos de Oxford, donde era profesor de literatura, y en un aula había un grupo de profesores discutiendo que todas las religiones en esencia eran iguales. Ellos sabían que Lewis era cristiano, así que al pasar por allí lo llamaron Clive, así se llamaba él. Le dijeron, ven un momento y responde esta pregunta. Él entra y ellos le dicen, ¿tú eres cristiano? Hemos hecho una lista en la pizarra de todo lo que tienen las religiones en común. ¿En qué se diferencia tu cristianismo? Y C.S. Lewis se acerca, toma una tiza y dice, fácil, no han incluido lo más importante, y escribe en grandes letras en la pizarra la palabra gracia. El cristianismo es la única salvación, la única religión que enseña que somos salvos no por lo que hacemos, sino por lo que hizo Jesús, que hemos recibido como un don gracias a su amor por nosotros. Número 3, la tercera y última lección. Necesitamos un juez mejor. Este es un tema recurrente en todas estas historias, ¿no? Necesitamos un salvador mejor que los que surgieron en Israel en esa época. Jefté era un libertador, pero era un libertador quebrantado. Y está claro que Israel necesita uno mejor. Incluso en la vida quebrantada de Jefté se vislumbra este salvador mejor que vendrá y que necesitamos con urgencia. Al igual que Jefté, Jesús también fue apartado de sus hermanos, despreciado y rechazado por la humanidad. Pero a diferencia de Jefté, no tuvimos que pedirle que nos ayudara. Cuando no pudo soportar más nuestro sufrimiento, Él volvió corriendo a salvarnos. Para liberar a Israel, Jefté mató a miles de los suyos, incluida su propia hija. Jesús, sin embargo, no vino a matar, sino a dar su propia vida a liberarnos. Y gracias a eso, no tenemos que ofrecer nuestras vidas o las vidas de nuestras hijas en el altar para ganar el favor de Dios. Jesús ya ha tomado su lugar en el altar para que yo pueda recibir el cálido abrazo de la aceptación y pueda predicar la gracia y la misericordia a mis hijos. Jesús no nos llevó al río Jordán y amenazó con matarnos si no pronunciábamos bien Shibolet. Él nos llevó a la cruz y por su muerte en la cruz proclamó la paz y la salvación sobre nosotros. Jefté fue un salvador de Israel, pero fue un salvador quebrantado, e igual que los demás jueces, en el libro de Jueces, él señala hacia Jesús, el perfecto salvador, que fue quebrantado para los quebrantados.